Hola, buenas noches, soy Anita y bienvenidos a nuestra tercera clase de panorama del Antiguo Testamento. Estamos a punto de terminar esta primera parte que aparece en nuestros PowerPoint. Para la siguiente semana vamos a estar trabajando con el libro que habíamos mencionado en el primer video. Bueno, esta diapositiva se titula Los derechos de Jesús al trono. Podemos ver una serie de nombres que se mencionan desde Adán hasta Jesús y toda la lista de descendencia que nos llega hasta nuestro Señor. Podemos ver la descendencia de Jesús señalada en dos pasajes del Nuevo Testamento. El primero es Mateo capítulo 1 del versículo 1 al 16 y después tenemos en Lucas capítulo 3 del 23 al 38. Esta es muy particular y vamos a hacer un pequeño análisis a cada una de ellas. La genealogía que vemos en Mateo capítulo 1 del 1 al 16 es una genealogía que parte con Abraham y termina con José, el padre de Jesús. Aquí nos está queriendo demostrar que por derecho legal a Jesús, no se le reconocía como el rey de los judíos. Decían que él no le correspondía el título que se le acuñó rey de los judíos. Y entendiendo que Mateo, como estudiábamos en clases anteriores, Mateo fue escrito para los judíos con un enfoque destacando una cualidad especial de Cristo, Jesucristo como rey. Entonces, ¿qué es lo que se quería demostrar? De que ¿por qué a Jesucristo se le llamaba el rey de los judíos? Y aquí parte Mateo con la genealogía, que nos demuestra que por derecho legal a Jesucristo le correspondía el trono de Israel, porque partiendo desde Abraham podemos ver una serie de nombres consiguiente, gente como tenemos a Abraham, tenemos a Boaz, tenemos al rey David, y de toda esa descendencia llegamos hasta José. Bueno, partiendo desde Abraham y terminando con José, el Señor declaró a Abraham de que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, en Génesis 12, capítulo 3. Entonces José es de la casa real de David, el último heredero potencial al trono. O sea, si se hubiera mantenido la descendencia de David gobernando Israel, gobernando Jerusalén, luego de morir José, Jesús tenía por derecho el acceso al trono. O sea que por su sangre corría la sangre de David, lo que significaba de que sí era el rey de los judíos, no solamente por lo que entendemos el rey en el ámbito espiritual, sino el rey en el ámbito terrenal. A Jesús le correspondía el acceso al trono de Israel. Y pasándonos para Lucas, en Lucas podemos ver la genealogía desde el área de María, donde habla acerca del padre de María, que era Elí, y se regresa hasta Abraham, hasta Adán, hasta lo último. La de Mateo parte Abraham, Isaac, Jacob y así sucesivamente. Y la de Lucas va de atrás, de adelante hacia atrás. Tenemos a Jesús, María, que su padre era Elí, y así hasta llegar a, dice Abraham, Adán, hijo de Dios. Entonces podemos ver de que aquí, ¿qué es la enseñanza que sacamos de esta diapositiva, queridos hermanos? Es de que Jesucristo, por derecho legal, debía ser llamado el rey de los judíos, porque por su sangre, por el lado de su mamá y de su papá, venía la sangre del rey David. José proviene de la descendencia de Salomón, uno de los hijos de David. Y María proviene de la descendencia de Natán, otro de los hijos de David. Entonces, por derecho legítimo, Jesucristo es y será el rey de los judíos y el rey de todo el mundo. Bueno, la siguiente diapositiva podemos ver un esquema, una comparación entre la Biblia Jerusalén y la Biblia Reina Valera. La Biblia de Jerusalén es la versión católica y la Reina Valera, la versión evangélica que todo el mundo utilizamos. Una de las más conocidas, la versión Reina Valera del año 1960. Y acá hay una diferencia en particular. ¿Recuerda las primeras clases cuando habíamos dicho de que la Biblia, nuestra Biblia, está compuesta por 66 libros? Son 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Pero la Biblia Jerusalén tiene algo muy particular. El Nuevo Testamento se respetan los 27 libros, pero el Antiguo Testamento lo componen 46 en esta Biblia, lo que significa que da una totalidad de 73 libros. Y hay cierta controversia que se causan en estos libros que vamos a conocer en las diapositivas más adelante.
Entonces, para recordar lo que acabamos de ver, una diferencia entre la Biblia de Jerusalén con la Biblia Reina Valera. Ambas tienen Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ya? Pero la Biblia de Jerusalén tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Pero la Biblia nuestra tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. ¿Qué pasa con estos 7 libros que se agregaron? Estos se les conocen como los libros apócrifos. Proceden del griego apócrifa, que significa escondido. En el contexto bíblico se usa para designar a un grupo de libros que no son considerados inspirados, por lo tanto, sin derecho a formar parte de la Biblia. Inspirados, recordemos de que ¿quién es el autor de la Biblia? Es el Señor, a través de su Espíritu Santo, que inspiró, que es así como que sopló, aquí, que sopló, a los diversos escritores a lo largo de la vida, de la Biblia, para poder escribir que todo vaya con un hilo conductor, que lo vemos manifestado desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero estos libros no se consideran inspirados por el Señor, por lo tanto no tienen derecho de formar parte de la Biblia. Podemos ver que hay 7 libros que se mencionan, que son Tobías, Judith, primer libro y segundo libro de Macabeos, el libro de la sabiduría de Salomón, el hijo de Sirac y Baruch, incluyendo en su capítulo 6 la carta a Jeremías. A estos libros se les conoce como deuterocanónicos. Falsas enseñanzas de los libros apócrifos. Los libros apócrifos contienen un número elevado de falsas enseñanzas. ¿Por qué son falsas? Porque no se encuentran repetidas otra vez en los libros que nosotros ya conocemos. Al no ser inspirados, estos libros fueron netamente considerados, nosotros los consideramos como historias, nada más. Pero la primera falsa enseñanza es la orden de utilizar magia, que aparece en Tobías capítulo 6 del versículo 5 al 7, que pueden ver a continuación, que va a aparecer aquí abajo. Segundo, el perdón de pecados por el solo hecho de dar limosnas. Tobías capítulo 4 versículo 11. Y el 10 sería bueno para tener un mejor contexto, que va a aparecer aquí. Y Tobías capítulo 12, versículo 9. Y 3, ofrecer dinero por el perdón de los pecados de los muertos. Segunda de Macabeos capítulo 12, versículo 43. Si podemos analizar los versículos que mencioné a continuación, vemos una tergiversación de las verdades enseñadas por Cristo, porque sabemos de que el ofrecer dinero por los pecados de los muertos o salvarnos solamente por dar limosnas echa por tierra el sacrificio de Cristo. Por algo la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, todos son por la fe en Jesucristo. El utilizar magia está completamente prohibido por las Escrituras, porque el Señor dice que ningún agorero, ningún hechicero va a entrar en el reino de los cielos. Entonces esto tergiversa directamente a enseñanzas que Jesucristo predicó en su tiempo aquí en la tierra y transmitieron los apóstoles. Por esa razón es que estos libros nosotros como cristianos no los consideramos inspirados y no están en nuestras Biblias. Los deuterocanónicos no son considerados por la Iglesia Evangélica. Alto, como dice aquí. Los siguientes son el libro de Tobías o Tobit, el libro de Judith, las adiciones griegas al libro de Esther, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, el libro de Baruch, la carta de Jeremías, Baruch, capítulo 6, las adiciones griegas al libro de Daniel, la oración de Azarías, Daniel capítulo 3 del versículo 24 al 50, esto lo agregaron a lo original que ya tenemos, el himno de los 3 jóvenes, capítulo 3 del versículo 51 al 90 de Daniel, la historia de Susana, Daniel capítulo 13, la historia de Bel y el dragón, Daniel capítulo 14, libro 1 de Macabeos, libro 2 de Macabeos. Estos son los deuterocanónicos que no están considerados en la Escritura, porque no fueron inspirados. Libros apócrifos del Antiguo Testamento. Entre los años 200 a.C. y 100 después de Cristo, aparecieron unos judíos
para los judíos una profusión de muchos libros religiosos que tenían autores anónimos, y los más conocidos tenemos los que mencionamos a continuación. Agregar el Salmo 151, primera y segunda de Enoc, segunda de Esdras, la Asunción de Moisés, y una serie de libros que van a ver a continuación, que aquí va a salir una lista de los más conocidos de los libros apócrifos, ¿ok? Y ahora, pasándonos a los libros apócrifos del Nuevo Testamento, alrededor del siglo I después de Cristo, muchas personas comenzaron a escribir libros poniéndole nombres de los apóstoles para lograr que fueran aceptados en el canon, cosa que no sucedió. Estuvieron 7 libros apócrifos que fueron acuñados al canon de la Biblia de la Iglesia Católica, que fueron los 7 que mencionamos anteriormente. Pero del Nuevo Testamento, pese a que tenían muchos nombres de personas conocidas en la vida cristiana, no pasaron el canon de esta Iglesia Católica. Ahora vamos a analizar un poquitito cada texto. Aquí hay una pequeña descripción. Bueno, el Cántico de los 3 jóvenes consta de 2 partes principales. La primera parte es una oración atribuida a Azarías, que quiere decir Abednego, mientras caminaba en el horno de fuego ardiendo. Referencias ahí aparecerían como Daniel capítulo 3, versículos 19 al 25. Y la segunda es un canto de alabanza atribuido sin base alguna por el autor anónimo a los 3 hebreos mientras estaban en el horno de fuego, que se parece mucho al Salmo 148. Otra explicación: sinceramente, todo esto podría ser una buena estrategia para tener una novela, una película, una serie, porque seamos honestos, todos los otros libros tienen un hilo conductor, que es primero que fueron inspirados por el Espíritu Santo, por Dios a través del Espíritu Santo, y todos se encargan de destacar y realzar la persona de Jesucristo, resaltar a la Trinidad, a Dios, al Señor, eso. Pero en estos libros apócrifos vemos de que el principal protagonista y persona de exaltar es el hombre. En la historia de Susana se narra de 2 jueces judíos que vieron una bella mujer y virtuosa llamada Susana que se estaba bañando en el jardín de su casa. Entonces, como ellos quisieron cortejarla, ella les dijo que no. Entonces ellos, que estaban molestos, generaron una falsa acusación de adulterio hacia esta mujer y la querían condenar a muerte. Entre eso, Susana se encuentra con Daniel. La historia de Susana se encuentra en la parte agregada de Daniel, los capítulos que agregaron, en donde cuando Daniel se encarga y conoce el juicio, entrevista a tanto estos 2 jueces, sus versiones se cruzan, lo que se da cuenta de que es una mentira, donde Susana se salva y los jueces malvados son ejecutados. Y Daniel fue muy ensalzado. ¿Qué es lo que nos demuestra aquí? Un hombre es ensalzado, cosa completamente que Daniel había hecho, porque él siempre buscaba que Dios fuera ensalzado. La otra historia de la destrucción de Bel y el dragón consta de 2 relatos también. En el primero, como en el caso de Susana, se alaba a Daniel por haber demostrado un engaño. Cuenta cómo él puso en evidencia al dios babilónico Marduk, que no comía alimento. Las personas pensaban de que este dios comía las ofrendas que le daban. ¿Qué es lo que sucede? Daniel, para evitar y prevenir este engaño que estaba pasando, llena de ceniza alrededor de la estatua, y se da cuenta del ídolo de que habían ciertas pisadas que delataban a los mismos sacerdotes que se iban a comer la comida al dios Marduk, que era babilónico. Entonces, por esta razón es de que esos sacerdotes pagan las consecuencias con su vida, se destruye el templo y nuevamente Daniel vuelve a ser ensalzado. Pregunta: en estos libros donde vemos destacada la persona de Jesucristo, ¿en qué momento vemos de que Dios es glorificado a través de la vida de los hombres? No vemos nada. Acá el primer protagonista y el único es el hombre. Y el segundo relato habla sobre la forma en que Daniel aniquiló a la serpiente, el dragón, que era adorada por los babilónicos. Le dio de comer una mezcla de brea, de grasa y de pelo que hizo que la serpiente reventara y muriera. Entonces los babilónicos meten a Daniel al foso de los leones, donde ahí ninguna bestia lo tocó, porque Dios permite que el profeta Habacuc
Josué, milagrosamente transportado por un ángel desde Judea a Babilonia, le dé alimento, y por eso el rey, impresionado tras estos milagros, libera a Daniel y aniquila a sus perseguidores. Esto parece una fábula, parece una buena historia de una novela, pero inspirado por Dios esto no es, porque contradice todos los escritos que vemos en los libros anteriores. Esto no es inspirado por el Señor. El libro de Macabeos demuestra en el ámbito histórico el periodo de lo que sucedió en el periodo intertestamentario, en ese periodo de los 400 años de silencio, que es lo que había sucedido cuando ciertos judíos se levantaron en contra del gobierno griego para poder dar la pelea de no adorar a otros dioses que no sea el Señor. ¿Qué es lo que sucede? La postura evangélica mantiene que ¿por qué la Iglesia Católica decidió rectificar este canon alejandrino? Es porque le convenía en cuanto a la situación doctrinal que tienen como iglesia. ¿Por qué? Porque en estos libros que no son inspirados validan la oración por los muertos, el purgatorio, culto a los santos, perdón de pecados y pago de bulas, y la salvación por obras. Todas estas cosas niegan la obra de Cristo en la cruz, porque los muertos ya no vuelven a tener contacto con nosotros. Es necesario que el hombre muera una vez y de ahí el juicio, no más. Purgatorio, no existe un limbo, está el cielo y el infierno. Por ahora sería el seno de Abraham, el paraíso, y el lugar de tormento. Luego, cuando suceda el fin de los tiempos, el infierno se está preparando para la destrucción final de los enemigos del Señor. Culto a los santos, al único que es digno de adoración es el Señor. Perdón de los pecados y pago de bulas, pagar una indulgencia. O sea, yo con esta cantidad de dinero voy a permitir salvarme del castigo de lo que me compete, voy a salvar a otros. Y salvación por obras. El Señor dice que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, todas estas doctrinas que son respaldadas en estos libros deuterocanónicos son para validar la doctrina de la Iglesia Católica, que eso va en contra de la palabra del Señor y las enseñanzas de Jesucristo. Lutero afirmaba que estos libros deuterocanónicos eran buenos y eran útiles para leer, pero no pueden considerarse iguales a las Escrituras. Si los estudiamos como estudiantes del SET, de un instituto bíblico en particular, de una manera histórica, y andas sabiendo que esto no es inspirado, puede servir para complementar lo que estamos aprendiendo, para saber un poco en el contexto, hablando del libro de Macabeos o cosas así. Pero no son libros inspirados. Pueden ser útiles en algún momento si uno los necesita, pero no pueden considerarse al mismo nivel que las Escrituras. ¿Por qué no se consideran de ese nivel? Porque en el Nuevo Testamento nunca se hacen mención a algunos de estos libros. Ni Jesús, que es nuestra máxima autoridad, ni los discípulos los mencionan. Se ocupaba en ese tiempo, los discípulos ocupaban la versión de la Biblia en griego, de que es la Septuaginta, porque era más fácil que los judíos y las personas pudieran entender. Sucedía que en esa versión de la Biblia estaban estos 7 libros deuterocanónicos. Pero ¿qué era lo que pasaba? Los discípulos obviaban esos libros. Entonces la Iglesia Católica afirma de que por los discípulos usar esa versión de la Biblia estaban validando los 7 libros deuterocanónicos, cosa que no es así. ¿Qué es lo que está queriendo demostrar? Ocupaban esa versión, las versiones del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque estaban en un lenguaje más entendible para las personas. Pero los otros libros los obviaron. Ahora vamos a ver 4 razones de que las posturas que tiene la Iglesia Católica, por qué deberían estar los libros deuterocanónicos y nuestra postura como Iglesia Evangélica. La primera, los libros apócrifos incluidos en el Antiguo Testamento de las Biblias católicas, también llamados deuterocanónicos, proceden de la Septuaginta, que era una versión utilizada por los apóstoles y cristianos en los primeros tiempos. Lo anterior demuestra de que como se ocupó la Septuaginta, se validan los libros apócrifos. Pero, ¿cuál es el contraargumento? Nunca en el Nuevo Testamento se hace referencia a estos libros, ni Jesús ni los discípulos lo ocupaban. Y la Septuaginta se ocupó el resto del material. Esos libros mencionados como deuterocanónicos no fueron utilizados por los discípulos y los primeros cristianos. Número 2. El canon judío aprobado en Jamnia el 90 después de Cristo se hizo en oposición al canon alejandrino, que era el de la Septuaginta usado por los cristianos
conteniendo los libros apócrifos. Por esta razón, las versiones cristianas deben contener los libros apócrifos. ¿Cuál es la contraargumentación? Los judíos no se reunieron en Jamnia para aprobar el canon, sino para discutir el derecho de ciertos libros canónicos que permanecieran dentro del mismo canon. Por ejemplo, Ezequiel, Esther, Eclesiastés, Proverbios, Cantares. Por ejemplo, a Esther estaban pensando sacarlo del canon porque no mencionaba a Dios en ninguna parte. Pero, ¿qué es lo que podemos ver? No necesariamente Dios necesita estar mencionado como tal, como palabra en el escrito, pero podemos ver la mano de Dios manifestándose en toda la vida de Esther y la vida de los judíos. Lo que significa de que pensaban que en esa época, esa reunión que tuvieron permitía la validación de los libros apócrifos, pero no fue así. Esa reunión fue para ver si los mismos libros que ya estaban los iban a mantener. Tercera, la iglesia primitiva, como tanto aceptaba y usaba la Septuaginta, decían de que una serie de personas mencionadas validaban esto. Pero, ¿cuál es nuestra contraargumentación? Aceptar los libros apócrifos es equivalente a conceder a ciertos personajes históricos una autoridad y discernimiento superior al de Jesús. Si ya se había cerrado en 66 libros, es ir en contra de la voluntad del Señor. Ni Jesús, ni los apóstoles, ni la clase religiosa judía hizo referencia de ellos en ningún momento. Jerónimo, que los había introducido en un apéndice en su traducción de la Biblia, la Vulgata, los menciona que no era partidario que los consideraran como libros canónicos. Fue una imposición de San Agustín. O sea, nuevamente contraargumentamos que no deben estar los libros deuterocanónicos, por algo no estaban mencionados en la Biblia. Y cuarto, se dice de que la carta del Papa Inocencio I en el 405 los cita y en 1442 los listaron como oficiales en el Concilio de Florencia, diciendo que eran iguales, rectificados en 1563 como igual a todas las escrituras y deben ser tratados de igual devoción y reverencia. Pero nuestra contraargumentación es de que ¿por qué la Iglesia Católica buscó la aprobación? Porque les permitía validar las doctrinas erróneas que tienen como iglesia, de que es la oración por los muertos, el purgatorio, el culto a los santos, perdón de pecados y pago de bulas y salvación por obras. Lutero, como dijimos anteriormente, encontraba que estos libros pueden ser útiles, pero no se deben considerar al mismo nivel de los libros inspirados por el Señor. Y aquí aparece nuestro esquema, donde tenemos los 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Son 66 libros en total la Biblia. Ese es el correcto canon de las Escrituras. Y entre medio podemos ver el periodo intertestamentario. Ese es el último tiempo transcurrido entre Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, hasta Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. En este periodo, como no hubo palabra profética durante este periodo, algunos se le referían como los 400 años de silencio. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Hemos terminado nuestro PowerPoint correspondiente a la introducción al ramo. Si tienes alguna duda, consulta, pregunta o acotación, no dudes en dejarla en los comentarios. Y nos estamos viendo la próxima semana. Así que el Señor te bendiga, que tengas una linda semana y muchas bendiciones. Soy Anita y me despido por esta noche. Bye, que el Señor te bendiga.